Eh, ¿Algo que comentar antes que partamos? No sé si hay alguna duda o algo que sepan que es necesario que lo digan ahora en clase. Oye, esta Sí, semana es profe, Diga, la semana novata. eso le iba a decir lo mismo. Esta es la semana Ah, novata, bueno, ¿cierto? Ya, ¿y sí, qué pasa ahí? ¿Qué es lo que dicen? A mí me llegó un correo donde se suspendían clases desde el día miércoles, desde la 1 en adelante. ¿Es así eso, no? eso mismo le iba a comentar. Ya, entonces desde el lunes no tenemos clase, o sea, este viernes no tendríamos clase. Mm, Entonces, hoy día estamos 21, el viernes 25 tampoco. Voy a tener que volver a mover la fecha, yo creo. Mm. Ya, entonces este viernes no habría clase. El lunes y el próximo lunes revisamos, porque ya nos tocaría supuestamente el viernes todo el taller, pero no creo que alcancemos a llegar para el taller. Así que lo revisaríamos el lunes 28, nuevas fechas. Vamos a tener que movernos un poquito en el calendario porque estamos perdiendo un montón de clases. Ahora, a ver, voy a proyectar acá. Yo les dejé actualizada ¿cuánto se llama? El, la carpeta Dropbox con las clases. Y ahí yo modifiqué el tema de la calendarización. ¿Ya? Dejé los días que eran feriados, incluí también una semana de receso que ya sabemos que va a ser entre el 2 y el 6 o entre el 2 y el 8 en estricto rigor de noviembre. Va a ser una semanita de descanso para todos. Así que habría que incluir aquí también que este viernes 25 tampoco va a haber clase por la semana novata. Así que yo voy a modificar la fecha y lo revisamos el lunes 28 vamos a mover el taller, yo creo, y la prueba 1. Eh, y ahí reorganizarnos nomás con el tema de las clases, con la fecha. Eso. ¿Alguna otra cosa? No sé si hay algo más que comentar. Yo le pedí a usted, don Sebastián, una planilla. ¿Cómo van eso? Eso le iba a mencionar que ya pedí hoy día que la llenaran de nuevo a los que no lo habían hecho. Por lo menos en el ¿Ya? grupo de WhatsApp hay 50 participantes, entonces espero que los 50 la llenen. Ya. Y se la mando hoy día a la noche, por lo menos hay 45 o 46 personas que se inscribieron, que están o que pusieron su nombre y Ya. su correo. Mándeme eso a la noche, como esté nomás, pues si no están los 50 no importa. Porque eso yo lo comparo con lo que me entrega el LMS, porque en el LMS no aparecen todos los que van a tomar el ramo. Eso después, como generalmente con varias semanas, un par de semanas más por lo menos, tengo el listado oficial, por así decirlo. Entonces me sirve a mí saber quiénes son los que participan para el tema de las pruebas. ¿Ya? Por eso me interesa tener esa planilla. Yo les dejé acceso en el LMS a la carpeta Dropbox. No sé si han podido tener acceso. ¿Lo revisaron? ¿Alguien que lo haya visto? Sí, profe. Sí, profe, Ya, si hay vale. acceso. Ya, ok. Entonces con eso ya quedo tranquilo. Ahí yo les voy a ir subiendo igual que siempre todos los antecedentes. Ya, ¿qué más? No sé si hay algo más que comentar. Estamos entonces. A ver, la clase anterior. Les pedí a todo esto, no, todavía no hemos visto el tema de a ver, déjenme un segundito antes de que sigamos. Clases, a ver, lo voy a revisar acá mejor. Acá, Profe, una consulta. dígame. Quizás lo dijo en alguna clase y no me di cuenta, pero las normas que tiene, son 3 archivos de normas los que Hay tienen tres el normas, sí. Dropbox. ¿Eso Sí. hay que estudiarlos muy detalladamente? Lo que pasa es que les van a servir a ustedes de apoyo para, por ejemplo, el de diseño de agua, les va a servir a ustedes para lo que vamos a ver ahora, que es cálculo del caudal de diseño para los proyectos de alcantarillado. Entonces, esa norma les sirve para que vea de dónde viene, la vamos a revisar de todas maneras.
para que vea de dónde viene, cómo funciona y todo el cuento. No es que sea parte íntegra en este caso de la asignatura que yo le pregunte algo puntual de la norma, sino que es apoyo para lo que vamos revisando. Ah, ya, perfecto. Ya, lo que sí yo voy revisando acá con ustedes, las bases técnicas, que me parece que todavía no llego a esa parte de las bases técnicas de licitación y todo ese cuento. A ver, o ya lo pasé, parece. No, ya, a ver, ya no me acuerdo dónde quedamos bien, me parece que quedamos en la parte donde estábamos viendo las necesidades, ¿cierto? Sí. Todavía no lo paso, hoy día vamos a ver lo que es el catastro de ingeniería y vamos a ir viendo otras cosas, que esos informes sí es importante que los vayan repasando, las bases de licitación, los presupuestos, los términos de referencia, que más que preguntar algo puntual de eso, lo vamos a ver, insisto, en esta clase y la próxima. Lo que me interesa ahí es que ustedes puedan entender cómo se conforman esos antecedentes. Entonces sería bueno que le echaran, cuando yo los suba, ustedes los revisan, le echan una mirada, comprenden en qué consiste, porque yo claramente voy a preguntar sobre eso. No algo puntual, no algo textual, pero sí tienen que entender para qué sirven los documentos que yo voy subiendo. Eso es lo que me interesa hacer. Que ustedes sepan, perdón. Ya. El catastro vamos a ver nosotros. Ya, ok. A ver. La clase anterior, nosotros nos quedamos en lo que estábamos viendo, lo que era un proceso de saneamiento sanitario. Estoy proyectando bien, ¿cierto? ¿Se ve bien? Sí, profe. Ya, Sí, profe. ok. ¿Dónde quedó? Eh, lo que era un proceso sanitario. Espérense que perdí ahora el lápiz. Denme un segundito, chiquillos, que perdí el lápiz ahora. Un segundo. Ahí está. Ya. Entonces estábamos viendo todo lo que era la captación del agua, ¿cierto? Todo esto es un proceso del saneamiento del agua que incluye lo que es agua potable y agua servida. Entonces partía del agua potable por lo que era la captación del agua cruda, ¿cierto? Que puede ser, hay distintos métodos de captación de agua, ¿ya? Parte de estos métodos los van a ver los grupos dentro del trabajo de investigación. Hay captaciones, por ejemplo, captaciones subterráneas, que puede ser por puntera, puede ser por noria, ¿ya? O pozo, que son los típicos pozos donde se meten estos cilindros de hormigón que tienen 1 metro de diámetro, ¿cierto? Que es después donde uno le mete un tubo, que es de la bomba, ¿cierto? Para bombear agua y que están a una baja profundidad, que es menor obviamente a los 10,33 metros columna de agua que vimos en hidráulica, ¿cierto? Que el agua está más bien, la napa está más bien cercana a la superficie. Hay otro tipo de captación de agua subterránea, que son los pozos profundos, que son napas que uno puede encontrar a los 40, 50 metros, 100 metros de profundidad. Y que eso funcionan en base a un bombeo sumergido, ¿cierto? Hay una bomba que está sumergida en el agua a 50 metros de profundidad y esa bomba impulsa el agua hasta donde se quiera llegar. Entonces, hay distintos tipos de captación. Insisto que cuando sean los trabajos investigativos, cada grupo va a ver distintos métodos de captación, o sea, superficial, o sea, subterráneo. Generalmente, como son caudales gigantescos, y por un tema de abaratar costo, porque obviamente el bombeo de caudales gigantescos, como por ejemplo el caudal de agua cruda necesaria para abastecer a todo Talca, se imaginarán que es gigantesco. Obviamente, hacer un sistema de captación subterránea va a salir más caro porque va a tener que tener un sistema de bombeo más o menos grandote para poder tener esa cantidad de agua. Entonces, generalmente se hace captación superficial, que es en un río, ¿ya? A este cuerpo de agua, a este río, se le saca el agua cruda y pasa por un sistema de producción donde el agua se filtra y se potabiliza, ¿ya? Se filtra porque generalmente el agua que viene a este nivel, ¿cierto?, de cercanía al nivel del mar, ya viene acarreando todos los minerales, quizás hasta contaminantes que vienen desde agua arriba. Recuerden que este río del cual nosotros nos nutrimos para tomar agua potable son aguas que vienen
de un montón de procesos agua arriba. Hay hartas centrales hidroeléctricas que en estricto rigor no van a generar un cambio en la calidad del agua, pero sin embargo puede producir cierta mineralización del agua debido a que, en el caso de los embalses, como se remueve roca madre, ¿cierto? Se remueve todo lo que es vegetación, pone a disposición, digamos, se abren muchas vetas de donde pueden haber minerales pesados, etcétera. O sea, muchas cosas que pueden generarse agua de arriba, por lo tanto, esa agua se mezcla con esos minerales y llegan acá. También a esos mismos ríos o esas mismas cuerpos de agua que llegan a nuestros ríos donde nosotros sacamos nuestra agua cruda para agua potable, también vienen desechos de plantas de tratamiento, desechos de las mismas comunidades rurales, ¿cierto? Que entregan al agua potable, etcétera. O sea, tienes que pensar que acarrea un montón de cosas que vienen, desechos orgánicos, etcétera. Un montón de cosas que vienen desde todo el trayecto del agua, desde la cordillera hasta Talca. Entonces, toda esa cantidad de agua que el proceso productivo toma, capta, para potabilizarlo, tiene que pasar por un sistema más o menos minucioso para poder para hacerla potable, ¿ya? Procesos de filtro para poder filtrar el agua, igual no sé, pues cómo funcionan los filtros de aire, los filtros de aceite en los autos, ¿cierto? Que permite que las partículas que puedan hacerle daño al motor no pasen. Es lo mismo, pues los filtros funcionan para que las partículas que puedan producir daño a la salud de las personas no pasen, se queden retenidas. Y la potabilización, obviamente, que va a ser la cloración, etcétera, del agua. Luego de eso, el agua se almacena y entra ahí el proceso de distribución, ¿ya? Llega al estanque y el estanque reparte a través de las matrices de agua potable, ¿cierto? Reparte, distribuye el agua para consumo de las personas. Las casas se conectan a través del arranque, ¿cierto? Que yo les contaba que era a través de un collarín que salía la tubería, que puede ser en balco, PVC, hay distintos materiales, HDPE. Las viviendas sociales generalmente son en balco, que es un tipo plástico, pueden ser en cobre, ¿ya? Y ese arranque, que puede ser en media pulgada, 3/4 de pulgada, 1 pulgada, o más grandes que ya son un poco más industriales. Las viviendas sociales generalmente son en media pulgada, y de ahí para arriba vienen se manejan entre la media pulgada y 1 pulgada todo lo que es vivienda, digamos, normal, o habitacional, una casa para una persona. Y llega hasta el medidor, ¿cierto? Que es donde se acaba el arranque, que es en el varal de bajada. Los dos varales son los dos que sostienen al medidor. Está el de subida, que obviamente por donde sube el agua, y está el de bajada, que es por donde baja el agua. Ahí hay una llave de paso, que hasta ahí es donde llega, en el caso nuestro, Talca, la empresa sanitaria, en el caso del sector rural, el APR, ¿ya? Hasta ahí es administración, por así decirlo, de la empresa sanitaria Nuevo Sur o el APR. Y de ahí para adentro se llama red interior, y eso es del particular. O sea, si algo falla entre esa válvula del varal de bajada, la llave, ¿cierto?, de salida del varal de bajada, y la casa, es problema del propietario arreglarlo. Desde la válvula, todo lo que es el arranque, hasta la matriz de agua potable que está en la calle, es la administración, en este caso, de Nuevo Sur, en el caso urbano o rural de la PR. El agua se distribuye dentro de la casa, los artefactos, se consume, se toma un vaso de agua, se va al baño, ¿cierto? Se tira la cadena, uno se ducha, etc. Y toda esa agua servida se recolecta dentro de la red interior, ¿cierto? Pero ahora la red interior de recolección de agua servida, ¿cierto? La red interior de agua servida de la casa, pasando por las cámaras desgrasadoras, las cámaras cortajabón, etc. Y toda esa agua se va luego a la cámara que está, que yo le he dicho, está a 1 metro al interior de sus casas, de sus rejas, de sus líneas de cierre. Todos deberían tener una camarita. Si no está, significa que ustedes la taparon o sus papás la taparon, y eso estamos en problema, ¿ya? Esa cámara siempre tiene que estar visible, y se tiene que tener acceso. Y a esa cámara se le llama cámara de unión domiciliaria, que desde ahí parte, aguas abajo de esa cámara, parte la unión domiciliaria, que es el colector
que conecta la casa con, empalma con el colector de aguas servidas de público, ¿ya? Uno, en el agua potable, conecta el arranque a la matriz y empalma la unión domiciliaria al colector. Ese es un tema de lenguaje importante, lenguaje técnico, ¿ya? Para que tengan clara cuál es la diferencia entre uno y el otro. Se empalma el colector y entra el sistema de recolección público. Todas las casas se van conectando al colector y van descargando este colector más grandote, ¿cierto? Que parte en los 180 milímetros, generalmente 200 milímetros, va recolectando el agua servida de todas las casas y obviamente, como es gravitacional, va disminuyendo, ¿cierto?, en dirección de la pendiente. Va avanzando, no disminuyendo, va avanzando en dirección de la pendiente. Hasta llegar a la planta de tratamiento, la cual se encarga del tratamiento de las aguas servidas, que tiene que ver con la desinfección de las aguas, con tratar los desechos orgánicos mediante algún sistema de tratamiento, que hay varios también, y que también son parte de los temas que van a trabajar en el trabajo de investigación que tendrán que hacer, que hay distintos tipos de tratamientos. Está el lodo activado, lombrifiltro, que es un sistema que funciona en base a lombrices, que las lombrices se comen la carga orgánica. Está lecho móvil, está sistemas compactos y otros más. Ya que tienen tecnologías distintas nada más para poder procesar la carga orgánica que trae el agua servida. Pasa por un sistema de cloración, de decloración, porque obviamente se le inyecta una gigantesca cantidad de cloro, ¿cierto?, para poder desinfectar el agua servida, y después se le inyecta sulfito de sodio, que es declorador, para bajar la carga del cloro, porque después esa agua va a parar a un cuerpo de agua, a un canal, a un estero, o un río, y obviamente no podemos mandar agua con una gran cantidad de cloro, porque si no va a producir, a generar problemas en el ecosistema. Por lo tanto tenemos que declorar, o sea, bajar la cantidad de cloro en suspensión que va a tener esa agua. Y con eso, una vez se declora y se baja la carga de cloro, se lleva mediante un emisario desde la planta de tratamiento hasta el cuerpo receptor, que en este caso va a ser este río, estero, qué sé yo, y se va a hacer la disposición final del agua. Ese es el proceso sanitario a grandes rasgos, bien explicado, pero a grandes rasgos eso es más o menos el proceso sanitario, ¿ya? Nosotros obviamente estamos viendo aquí todo lo que es recolección y tratamiento de agua servida. No estamos viendo agua potable porque esta parte del ramo se basa en un proyecto de alcantarillado. Y aparte que agua potable lo van a ver, no público, ustedes lo van a ver en particular en el área sanitaria. Entonces, me guío más porque ahí vayan adquiriendo los conocimientos de agua potable, mientras que aquí vamos a ver un proyecto que es mucho más grande que el tema de alcantarillado. Entonces, ya pasamos a la última clase a ver todo el tema de lo que era las necesidades, los estudios, cómo partía el anteproyecto de ingeniería, qué era lo que estudiaba. Entonces, lo primero era analizar la necesidad, y la necesidad parte de la población. Y la población es relevante porque la población va a ser, digamos que nosotros vamos a estudiar dos tipos de, o no vamos a estudiar, sino que hay dos tipos de poblaciones que son importantes para poder analizar cuánto va a ser la demanda de estos en el tema de agua servida. Con demanda me refiero a cuánta agua servida ellos van a entregar al sistema, porque eso para mí es relevante para poder saber de qué tamaño tienen que ser mis obras. Entonces la población a mí me va a entregar, entre otras cosas, la densidad poblacional, que es un dato que va a venir a partir de la encuesta que se va a realizar sobre la población, donde yo voy a saber cuántas personas viven por cada una de las viviendas encuestadas. Y eso me va a permitir determinar en promedio, ¿cierto?, cuánto van a ser el número de personas que va a vivir por vivienda. 3,8 personas por vivienda, 3,9, 4 personas por vivienda, 4,1. Generalmente anda por el rango de las 4 personas por vivienda, ¿ya? En una casa puede vivir una pura persona y en otra puede vivir 8. Pero siempre el promedio me lleva a las 4, cercano a las 4 personas por vivienda.
Ese es un dato importante porque la densidad poblacional a mí me va a permitir poder determinar la proyección del crecimiento poblacional. Porque yo puedo determinar cuánta gente va a demandar mi proyecto el día de hoy. Pero yo tengo que verificar que este proyecto sirva para el próximo año, para 2 años más, para 3 años más, para 10 años más. Y ahí la gente va a aumentar mi población. Y para eso me sirven los datos de densidad poblacional. Otro dato importante que se desprende de la población es determinar cuánto es el consumo de agua potable, porque el consumo de agua potable me relaciona directamente con la cantidad de aguas servidas que voy a entregar a mi sistema. Si voy muy rápido, esto lo vimos, pero si voy muy rápido me van parando nomás o si tienen alguna duda me interrumpen. ¿Ya? En cuanto a la topografía del terreno, era relevante porque me permite determinar cómo es la conformación topográfica del terreno donde yo voy a emplazar mi proyecto. ¿Ya? Cómo se comportan si tiene accidentes geográficos o topográficos, mejor dicho, si tiene accidentes topográficos, porque por ejemplo, si yo me encuentro con un accidente topográfico donde mi trazado del colector va a quedar por sobre, por ejemplo, una excavación que haya, obviamente yo voy a tener que tratar de solucionar ese problema. O sea, en ningún momento mis colectores pueden quedar por sobre el nivel del suelo. O sea, lo que quiero decir con esto es un poco esto. Si mi topografía es de esta forma, ¿por qué no aparece acá? Al no cerrar lo voy a volver a abrir porque algo pasó. Se pegó, pues eso pasó. Otro tema relevante con respecto a la topografía, lo voy a tener que cerrar, es otro tema relevante respecto a la topografía es, por ejemplo, la necesidad de poder de instalar una planta elevadora de agua servida. O sea, yo todo mi proceso de la recolección del agua servida, lo que yo necesito es llegar desde las casas hasta una planta de tratamiento. Pero a medida que yo voy avanzando en mi tramo de colector público, yo me voy a ir profundizando. Por tanto, es bastante factible que yo no pueda llegar a la planta de tratamiento de agua servida de manera directa. En cuyo caso voy a necesitar necesariamente de una planta elevadora de aguas servidas para poder llevar mi agua desde un punto más bajo a uno más alto. ¿Ya? No necesariamente la impulsión va a llegar directamente a la planta de tratamiento. Generalmente la impulsión llega a una cámara que esté a menor profundidad que la que llegó a la planta elevadora. Ya, no sé qué pasó acá, pero definitivamente murió el... A ver si le pongo aquí forzarse. Ahí funcionó. Ya. Vamos a intentar nuevamente. Ahí sí. Entonces, si yo tengo aquí mi terreno, supongamos que este es el terreno, yo puedo partir con mis casas, si aquí tengo mis casitas, ¿cierto? Y yo puedo partir con mi colector a esta profundidad. Entonces, a mí la topografía me sirve, por ejemplo, ¿cierto? Yo me voy a ir profundizando aquí y que no me vaya a pasar esto, donde vaya a quedar con un tramo de colector por sobre el nivel del suelo, por ejemplo. Entonces yo aquí sé que voy a tener que profundizar más mi nivel de colector tal que en todo momento vaya por enterrado, ¿cierto? Y que tiene que ir a una profundidad mínima de 1,6 metros. Entonces, siempre en la dirección del escurrimiento se va a ir profundizando el colector. Entonces, si yo tengo mi planta de tratamiento en algún punto, como aquí, por ejemplo, yo no puedo llegar de manera directa. Entonces, lo que yo puedo hacer es instalar o construir una planta elevadora de aguas servidas donde va a llegar aquí, ¿cierto? Mi colector de aguas servidas, va a caer el agua y a través del sistema de bombeo voy a impulsar el agua hasta otra cámara donde va a partir nuevamente mi colector, ¿cierto? Un tramito de colector acá. Que también puede ir tomando más casa, o sea, puede
La única diferencia es que me va a permitir esto es que yo eleve el tramo de colector, tal que voy a impulsar aquí y voy a llegar a alguna cámara acá, ¿cierto? En mi red el segundo tramo de colector, y luego ese colector va a llevar las nuevas casas que se van a ir conectando, más el agua que viene de la planta elevadora, que la planta elevadora llegó toda el agua que venía desde atrás, ¿cierto? Desde agua arriba, de la otra casa. Y con eso me va a permitir llegar al plan tratamiento. Entonces, por eso la topografía es relevante, para poder definir el trazado de la red de recolector, y en función de ese trazado y en función de dónde voy a instalar la planta de tratamiento, yo inmediatamente puedo saber si es que voy a necesitar o no de una planta elevadora de agua servida. Y por otro lado, una relevancia importante de la topografía es que también me va a permitir, como yo voy a definir dónde está mi trazado de colector, ¿cierto? Yo voy a definir cuánto van a tener que ser las excavaciones, que va a ser obviamente desde la cota del terreno hasta la cota de la cota de dónde va a ser fundado el colector. ¿Ya? Entonces, con eso me va a permitir ubicar el movimiento tierra, que es ya se lo he dicho anteriormente, que es una de las partidas más relevantes dentro del presupuesto de este tipo de proyectos. ¿Ya? El movimiento tierra es una partida que pesa el 40 o 50% del presupuesto total del proyecto. Puede llegar a valer eso. Otro aspecto importante es la mecánica de suelo por dos razones. Una es el tipo de suelo que voy a tener, porque el tipo de suelo me va a decir qué tipo de suelo estoy trabajando, si es un suelo desmoronable o no. Si es desmoronable, me va a llevar a que voy a tener que considerar dentro del movimiento de tierra utilizar entibaciones. ¿Ya? Y la entibación me puede cambiar una excavación desde un valor de 10.000 metros a un valor de 36.000 metros, 40.000 pesos por metro cubo. ¿Ya? Porque poner entibación, lo que tengo que hacer ahí es poner una estructura que me retenga los taludes del suelo para que no se desmoronen donde van a estar trabajando personas, ¿cierto? Entonces yo pongo esta retención de muro y con eso permito el trabajo para poder hacer las instalaciones dentro de la zanja excavada. Hace poco tuvimos que realizar una actualización de un precio porque no habíamos considerado el valor de la entibación y del agotamiento, y nos subió un 300% el valor. Entonces también es algo muy relevante el informe de Calicatas, que nosotros revisamos el plano de Calicatas en la clase anterior, para determinar si el suelo es o no desmoronable y dónde está la napa, ¿cierto? En este caso este informe no traía esa información, cuando se sabe, pues nosotros sabemos de que efectivamente se produce un problema de desmoronamiento de ese suelo, y más aún tenemos un problema de presencia de napa. Por lo tanto, tuvimos que elevar en más del 300% el precio unitario del metro cubo de excavación. Y aparte del tema de la retención de los suelos, ¿cierto? Tenemos el tema de que se nos puede presentar una presencia de napa, donde ahí vamos a necesitar hacer agotamiento mediante un sistema de bombeo, ¿cierto? Ahí se utilizan estas bombas, siempre se me olvida el nombre, son unas bombas a nivel de piso que funcionan con petróleo. No me puedo acordar el nombre, la semana pasada tampoco me acordé. Bombas... No me puedo acordar. Eso, entonces la mecánica de suelo, como les dije, la relevancia es el tipo de suelo, si es suelo desmoronable, y la presencia de napa para realizar agotamiento. En cuanto al monto de inversión del proyecto, la relevancia de esto es que va de la mano con el tema de los costos, es porque generalmente a mayor monto de inversión, yo trato de diferenciar aquí, no hablo de costos de inversión, porque lleva a la confusión cuando hablo de costos de administración, operación y mantenimiento. Trato de hablar del monto de la inversión, o de inversión a seca, pero no de costo de inversión, ¿ya? Para no entrar en ese conflicto que generalmente en las pruebas lo enreda a los alumnos, ¿ya? Profe, ¿sistema Wellpoint es el que se refería o no? ¿El sistema aquí, perdón? Wellpoint. No, si son estas bombas que funcionan con petróleo, que sirven para drenar agua, que no me puedo acordar del nombre. Las bombas... No me puedo acordar, pero me voy a acordar y se los voy a comentar en algún momento. El monto de inversión
es inversamente proporcional al costo del proyecto. Porque, por ejemplo, es posible que yo me evite, por ejemplo, la construcción de una planta elevadora en función de profundizar un proyecto. Entonces, por un lado, me voy a evitar el costo, o me voy a evitar la inversión de la planta elevadora, pero voy a aumentar la inversión en la instalación de colectores porque voy a tener que profundizar mi proyecto. Y a lo mejor ese aumento en la inversión al profundizar mi proyecto por sobreponer una planta elevadora, la inversión va a ser mayor, pero los costos van a ser menor porque ya no voy a tener los costos de operación, mantenimiento de una planta elevadora. Entonces, yo ya les comenté que los costos van asociados a la tarifa y la tarifa finalmente se transmite a la gente. Entonces, la inversión tiene que ver en la ejecución del proyecto. ¿Cuánta plata es necesaria para que este proyecto exista? Para que haya un tubo enterrado, para que haya una cámara enterrada, para que haya una planta de tratamiento, para que haya una planta elevadora, ¿cierto? Para que la gente se conecte ahí. Esa es la inversión. Y los costos son la operación de ese sistema existente. O sea, yo construyo un proyecto y yo lo termino de construir el día de ayer, domingo 20 de septiembre. Desde el día 21, hoy, empieza la operación de ese sistema. Y al empezar a operar, el agua servida empieza a llegar a los colectores, de los colectores llega a las cámaras, ¿cierto? Pueden llegar a una planta elevadora, la planta elevadora va a consumir energía eléctrica para poder utilizar las bombas que van a impulsar el agua hasta la planta de tratamiento. La planta de tratamiento va a utilizar energía eléctrica, va a utilizar cloro, va a utilizar declorador, y todo eso me va a ir produciendo un costo de operación. El hecho de que esté operando el sistema tiene un costo asociado, eléctrico, de insumos, de operadores, ¿ya? Por otro lado, tiene también un costo de administración, porque tengo que tener una secretaria, tengo que tener papel para que imprima las boletas, ¿cierto?, del cobro, tengo que tener teléfono, tengo que tener computador, tengo que tener lápices. Esos son costos administrativos. Y los costos de mantenimiento es que a medida que vaya funcionando este sistema, ¿cierto? El sistema en algún momento, a alguien se le ocurrió la genial idea de tirar bolsa a la taza del baño o ropa, y esa ropa llegó al colector y el colector se obstruyó. Entonces tuvimos que llamar a un camión limpiafosas para que pudiera limpiar ese tramo de colector para desembancarlo, ¿cierto? Y eso obviamente tiene un costo de mantención. El hecho de tener operadores que vayan constantemente y se metan dentro de las cámaras, revisar en qué estado están, estén sacando las piedras, porque a algún gracioso se le ocurrió empezar a meter piedras dentro de la cámara de inspección. Eso tiene un costo y eso se llama costo de mantención. Y todos esos costos, el llamar a un camión, el tener una secretaria, el tener un operador, el pagar la luz, el pagar el cloro, todos esos costos se asocian después a un total. Todo eso se suma y se divide entre el número de beneficiarios. No se divide de manera directa tampoco. No es que todos paguemos 5.000 pesos todos los meses. No. El costo del agua servida, al igual que el agua potable, es en función del agua potable. O sea, el que consume más agua potable, lógicamente va a tener que pagar más agua servida porque ocupó más el alcantarillado que yo. Por eso es que se hace siempre proporcional al consumo de agua potable. ¿Sí? Entonces eso tiene que quedar claro. El monto de inversión va asociado a la ejecución del proyecto para que el proyecto exista, y los costos de administración, operación y mantención van asociados al costo de que el sistema, después de que ya existe, opere. Y esos costos se traducen en una tarifa que se le cobra a la gente. O sea, la gente paga el hecho de que el proyecto pueda funcionar. El Estado paga el hecho de que el proyecto exista. Paga esa inversión. Y generalmente el monto de inversión, cuando es más alto, es menor la tarifa. Entonces ahí es donde viene la discusión. Estamos hablando de un proyecto público, por eso estoy metiendo al Estado. Si esto fuera una sanitaria, no tiene nada que ver el Estado. ¿Ya? Entra la discusión entre el Estado y la gente que está representada en este caso por la municipalidad. Entra la discusión entre ambos de cuál es la mejor opción, porque todo esto que yo le hablo acá es lo que va a definir el anteproyecto de ingeniería. Y en el proyecto de ingeniería se van a definir distintas alternativas de solución para este problema, que es llevarme el agua servida a esta gente, tratarla y después llevarla a un cuerpo de agua que me lo recepcione. Entonces, yo le voy a decir al Estado
que no es directamente con el Estado, sino que es con un organismo del Estado, que es el Ministerio de Desarrollo Social. Ya, me imagino que han escuchado ahora, sobre todo en época de pandemia, el Ministerio de Desarrollo Social, que el ministro era Sichel, que después pasó a presidir el Banco Estado, pero él era el ministro de Desarrollo Social, él era el mandamás, ¿ya? Y el Ministerio de Desarrollo Social lo que hace es que técnicamente evalúa el proyecto. El que yo como municipalidad, yo contraté a una empresa externa, consultora, para que me hiciera el diseño y yo le aprobé el diseño. Después de eso, yo voy al Ministerio de Desarrollo Social, le presento el diseño y le digo, mire, esto es lo que yo hice a través de la consultoría, necesito que usted me lo evalúe técnicamente y me lo apruebe. Entonces, ellos te lo van a aprobar técnicamente. ¿Ah? ¿Esas empresas consultoras son todas privadas o son del Estado? ¿Pueden haber empresas del Estado igual? Son privados. Acá en Talca está Simut, chuta, se me olvidó el nombre de todo. Nuevo Sur también funcionó como consultora. De hecho, ellos hicieron esta consultoría. Está PJ, está... Uy, no me acuerdo de ningún otro en este momento, pero hay un montón de consultoras, que todos son ingenieros nomás. Ingenieros que en algún momento se quisieron independizar y armaron su consultora. Entonces ellos participan cuando yo tengo que licitar la consultoría también. ¿Ya? Al igual que después voy a licitar la ejecución del proyecto, también licito el estudio, el diseño del proyecto. Y ahí es cuando hago una licitación pública y todas estas empresas consultoras, que incluso no necesariamente son de Talca y otras que son de otros lados, van a postular a la licitación, pues y ellos van a hacer este diseño. ¿Y estas están Entonces todas tienen que estar en mercado público, claro. Tienen que estar inscritas en mercado público. De hecho, vamos a revisar unas bases de licitación para que vean cuáles son las exigencias que se hacen, porque obviamente tampoco yo puedo arriesgarme a que cualquier empresa llegue y me haga un proyecto de alcantarillado, porque igual son bien complejos los proyectos de alcantarillado, no son tan sencillos como podríamos verlo aquí. O sea, el agua escurre gravitacionalmente, no es tan sencillo tampoco, hay varios temas que tratar. Entonces, yo pongo ciertas exigencias sobre quién es apto para poder hacer este tipo de proyectos. ¿Ya? Por ejemplo, la experiencia. Yo digo que esta empresa que va a hacer la consultoría tiene que tener más de 10.000 metros lineales de colector diseñados, por ejemplo. Entonces, una consultora nueva lamentablemente no va a poder participar de este tipo de proyectos. Pero a lo mejor cuando yo haga otro proyecto, que va a ser más chiquitito, ahí yo voy a ir reduciendo todas estas exigencias, cosa de que también puede hacer participar a otro tipo de empresas. Pues no siempre hay que llevárselo a las empresas grandes con experiencia, también tienen que participar los chicos. Entonces yo voy al Ministerio de Desarrollo Social, le presento mi proyecto y le digo, mire, este es mi proyecto. Y ahí yo voy a empezar a discutir cuál es la alternativa más rentable. Porque él me va a decir, va a tratar siempre de abaratar la inversión, porque la inversión al final va a venir del bolsillo del Estado. Pero al abaratar la inversión, me va a generar a mí mayores costos. Entonces, como yo estoy representando a la gente, esto se da casualmente que son inversamente proporcionales, no es que sea una ley. ¿Ya? O sea, se da la casualidad, por lo menos yo lo que he visto es que generalmente cuando hay menor inversión hay mayores costos. Pero puede ser que incluso haya una con menor inversión y menores costos, o mayor inversión y mayores costos. ¿Ya? Se puede dar ese caso. Entonces yo con el Estado me voy a poner a discutir con el Ministerio de Desarrollo Social en cuál va a ser la mejor alternativa. Y la mejor alternativa va a ser en cuanto a indicadores. Hay un indicador que a mí me permite determinar cuál es la mejor alternativa, que es el valor actualizado de costos, o el VAC, que vamos a aprender a calcular. Y ese VAC a mí me va a decir cuál es la mejor alternativa de todas. Pero sin embargo también hay un tema social, y no siempre la mejor alternativa desde el punto de vista de indicador financiero, no siempre la mejor desde el punto de vista financiero va a ser la mejor para la comunidad. Y por eso es que ahí entra esa discusión sobre cuál va a ser la mejor alternativa. Entonces lo importante de esto es que entiendan la diferencia entre lo que es inversión y lo que es costos, y cómo va asociado, ¿cierto?, la inversión al Estado y los costos va asociado a la gente. ¿Dudas hasta acá? Profe, si podría detallar un poco más o ahondar más en lo que costo de inversión, en esos dos conceptos. Es que los vamos a revisar más adelante. Aquí yo Ya. solamente les estoy comentando que esto es
cómo es el comportamiento de cada uno, a quién le pega a cada uno, cómo influye, y más o menos haciendo una intro de en qué consiste. Pero vamos a tomar en detalle los costos más adelante, y la inversión también. Así que vamos a meternos, de hecho, en todos estos temas que estamos viendo aquí, los vamos a meter en todo en detalle. Vale. Entonces, una vez se tiene la solución más rentable desde el punto de vista económico-social, que era lo que yo les decía recién, o sea, está el punto de vista económico, que son las lucas, y está el punto de vista social, de que, por ejemplo, yo no puedo decir, o que el Estado me diga, ya, la alternativa más rentable es esta, pero resulta que esa alternativa me conlleva que en promedio cada familia va a tener que pagar 20.000 pesos solamente en alcantarillado. O sea, es impresentable decirle eso a la comunidad, a una comunidad rural. Por eso que hay que ver cuál es la mejor alternativa desde el punto de vista económico-social. Y aquella que sea elegida como la más rentable, que insisto, se analiza desde el punto de vista de indicador financiero. La que sea más rentable va a ser la que tiene mejor indicador financiero, que vamos a ver cómo funciona eso. Pero también hay un tema social que hay que analizar. Entonces ahí es donde hay que empezar a discutir cómo arreglamos esto para que sea la más rentable, aquella que sea mejor tanto para el Estado como para la comunidad. En realidad se piensa en la comunidad, no se piensa en el Estado. O sea, generalmente la visión que tiene es solo sobre las personas, pues si la idea es entregar un beneficio en un cacho. Proyecto original. El proyecto nació en el año 2006, estuvo a cargo de la empresa Biosfera Ingeniería de Proyectos Limitada, dudo que existan todavía, no escuché nunca más de ellos, y fue ejecutado por la empresa Monteverde Limitada. O sea, el diseño, la consultora fue Biosfera. Ellos hicieron el diseño y después se licitó la ejecución, lo adjudicó Monteverde, lo ejecutó y Monteverde se fue a quiebra por culpa de estos proyectos. ¿Ya? No los terminó. Saneamiento de 182 familias del sector de Mariposas y 128 familias para el sector de Quebrada de Agua. En total eran 310 familias entre los dos sectores, que el día de hoy son 430 familias. O sea, estamos hablando de un proyecto del año 2006, hoy en el año 2020. En estricto rigor, este diseño se hizo en el año 2015. Por lo tanto, en 11 años, en 9 años, entre el año 2006 y el 2015, ya la población a la cual la población beneficiada con el proyecto ya aumentó de 310 a 430 familias. Aumentó en 120 familias. Entonces eso ya le está diciendo algo, ¿ya? Con respecto al crecimiento de la población, que es lo que vimos un poquito atrás, ¿cierto? Con respecto al tema de población, del cálculo de densidad poblacional. Mariposas consideraba para ese diseño 9.134 metros de tubería de 200 milímetros con 94 cámaras de inspección pública. Y Quebrada de Agua 7.492 metros de tubería de 180 y 200 milímetros con 72 cámaras de inspección pública. El proyecto está localizado en San Clemente y vamos a ver específicamente en Google. Les voy a mostrar dónde está emplazado o cuáles son los sectores para aquellos que no conocen los sectores de Mariposa y Quebrada de Agua. Sé que hay varios que son ahí de la zona, que los pueden conocer, pero para aquellos que no, los vamos a mostrar acá. Ahí. Aquí está localizado San Clemente. Acá está el bypass. A ver, voy a poner en mi celular el Teams para ver cómo lo están viendo ustedes en tiempo real, para que no acelerarme tanto. Ahí lo estoy viendo yo también. Este es el bypass. Los que han andado por ahí, ¿cierto? Imagino que todos alguna vez habrán ido por el bypass. Ese es el bypass. Hacia abajo de la pantalla, que es hacia el sur, está San Clemente, y hacia el norte, en ese cruce, que es el cruce que se llama el Tropezón, ¿ya? Acá, ese es el Tropezón.
Hacia la derecha está San Clemente, hacia la izquierda está el sector de Quebrada de Agua. Quebrada de Agua, ¿dónde está la manita? Ah, que tengo que salir de esto. Bueno, cancelar. Ahí. Si me meto hacia la otra dirección, ¿cierto? Voy a entrar al sector de Quebrada de Agua. Y todo esto es el sector de Quebrada de Agua. Voy a tratar de encerrarlo en un polígono. Aproximadamente considera toda esa superficie el proyecto en la zona de Quebrada de Agua. ¿Estamos claros? Y el sector de Mariposas está acá. Y el proyecto, después lo vamos a ver en planimetría y les va a quedar más clarito todo, pero aquí es como para hacer más o menos un análisis más o menos inicial del proyecto. En Mariposas abarca más o menos esa área que está encerrada en ese polígono. En estricto rigor como así, más o menos, un polígono. Ahí. Y esto va así. Ahí. Ese sería el polígono para el sector de Mariposa. Considera el camino principal, que obviamente esta ruta, la K579, que es la que está en amarillo, y algunos pasajes que están llegando en este caso a este camino principal, ya que serían estos pasajes. Cancelar. Acá. Estos pasajes. De aquí. No completos tampoco, son solamente unos cuantos metros hacia el interior. Entonces, el proyecto original consideraba un sistema de tratamiento independiente para cada uno de los sectores. ¿Ya? El sector de Mariposa tenía su propia planta de tratamiento y el sector de Quebrada de Agua tenía también su propia planta de tratamiento. De hecho, acá se puede ver, a ver si es que en esta imagen se alcanza. Aquí está la planta de tratamiento del sector de Quebrada de Agua, fíjense. Ahí está la planta de tratamiento que alcanzó a construir Monteverde en el año 2010. Ahí están, lo que se alcanza a ver ahí al hacer zoom, ¿cierto? Esa es la planta de tratamiento, que es una planta de tratamiento de lodo activado. ¿Ya? Les voy a mostrar una fotografía. Para que vean una foto de una planta de tratamiento. A ver si las tengo aquí. No, ahí no. Profe, Dígame. disculpe que me desconcentré un poco. ¿Cómo era el tema de Mariposa y Quebrada de Agua con relación a esto de la planta del proyecto? Lo que pasa es que los proyectos originales consideraban cada sector de forma independiente. Cada sistema tenía su propia, Quebrada de Agua tenía su planta de tratamiento y Mariposa tenía su planta de tratamiento. Y se ejecutaron en virtud de eso, pero este proyecto cambia, porque este proyecto une a ambos sectores, el proyecto actual, digamos, ¿ya? El que se va a ejecutar ahora, une a ambos sectores. Esa es la diferencia que hay con el proyecto anterior. Entonces yo aquí le estoy mostrando una planta de tratamiento, y que no estoy buscando una fotografía, que si me esperan un segundito, para que vean cómo hace una planta de tratamiento, y creo que ya se la había mostrado. Correlones. Acá está. Ahí está, esta es una planta de tratamiento, que es la planta de tratamiento del sector de Bajo Perkin Corralones, ¿ya? Que está vista desde arriba. Le sacamos la foto con un dron para un proyecto, y como ven, es como para que vean que eso es lo mismo que está acá, pero esto no se alcanzó a construir, o mejor dicho, se construyó, no alcanzó a entrar en funcionamiento. ¿Ya? Esto que ven acá con techo plateado, ¿cierto? Son los lechos de secado, que son, o sea, perdón, son la oficina, ese plateado. Fíjense que el mismo que está aquí,
en la foto de la planta de tratamiento de Bajo Perkin. ¿Ya? Ahí es donde está el generador, están los sopladores, está los tableros de fuerza y control, que son los tableros eléctricos. ¿Ya? Y acá, este otro techo es, el que se ve aquí, es donde están los lechos de secado, donde se purgan los lodos y los lodos después pasan a secarse, porque obviamente vienen con agua y tienen que estar secos para después poder ser transportados a un vertedero autorizado. Estos lodos son los desechos de de la flora bacteriana que se va comiendo la materia orgánica. Ya recuerden que estas plantas de lodo activado, las bacterias se comen, hay bacterias ahí, que se comen la materia orgánica, defecan o mueren y se van al fondo generando un lodo. Y ese lodo después se deposita en un lecho de secado y es el que finalmente se va a dejar a los vertederos. ¿Ya? No sé si dentro de la otra foto aparece el lecho de secado, a ver. Yo sé que le saqué una foto del lecho de secado en una oportunidad, pero no las tengo tan a mano, así que... A ver acá. No, no las tengo ahí. Les debo la foto de los lechos secados. ¿Ya? Y ahí se ve entonces que la planta de tratamiento de aguas servidas del sector de quebrada de agua se alcanzó a construir en algo. La de Mariposas, no recuerdo exactamente, me acuerdo que estaba al lado de la cancha. Oh, a ver si la pillamos, porque también se alcanzó a construir una parte. Vamos a ver si la alcanzamos a pillar, si no, fue nomás. A ver. No, no la pillo. A ver acá. No, no la pillo. Ya, pero bueno, será el que la pilla, pero está por el costado norte. Después la vamos a ver ahí a medida que vayamos avanzando en la diapositiva. Ese era entonces el proyecto. ¿Ya? Consideraba el sistema particular independiente para cada uno de los sectores, con su propia planta de tratamiento de lodo activado. Y eso fue lo que se alcanzó a ejecutar. ¿Ya? Hasta ahí, ¿estamos claros? Se empezó a ejecutar el proyecto, se alcanzó a llegar a un 90 y tanto % del proyecto ejecutado, se evaluó después a través de un catastro que lo vamos a revisar ahora, y se descubrió que el proyecto estaba mal, derechamente. ¿Ya? No se descubrió, se determinó. Se concluyó que el proyecto estaba mal, por lo tanto había que hacer un rediseño, un diseño nuevo, que se utilizó parte del trazado original del proyecto para poder hacer este rediseño. Pero todo lo que estaba construido estaba en malas condiciones, por lo tanto debía ser demolido. ¿Ya? Esa fue la conclusión del catastro de ingeniería. Entonces, nosotros sabiendo que necesitábamos retomar este proyecto, como municipalidad me refiero, sabiendo que teníamos que retomar este proyecto, era necesario volver a licitar una consultoría. Para poder hacer esta consultoría, nosotros tuvimos que hacer un proyecto y presentarlo a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, la SUBDERE, que la SUBDERE es la que financia estudios, diseños, en el ámbito de saneamiento ambiental, ¿ya? En este caso, saneamiento sanitario. Por tanto, armamos este proyecto, enviamos la solicitud de cuántos eran los fondos que necesitábamos para poder hacer estos diseños, estos estudios y estos diseños. Nos aprobaron los fondos y licitamos este proyecto. Para licitarlo, como es un estudio, para los estudios se generan términos técnicos de referencia. ¿Ya? Cuando uno licita una ejecución de un proyecto, uno arma especificación técnica. Pero cuando licita un estudio,
uno arma términos técnicos de referencia. ¿Ya? Los términos técnicos de referencia, en el caso de un proyecto público, ¿cierto? Existen los términos técnicos de referencia. Detalla, perdón, un segundito. Detalla la totalidad de partidas que se solicitan como producto a la empresa que se va a hacer cargo del estudio. O sea, los términos técnicos de referencia, como dice su nombre, es todo lo que yo, como mandante, técnicamente solicito del consultor que diseñe. ¿Cuál es el producto que yo quiero que me entregue? Entonces, voy a abrir ahora los términos técnicos de referencia de este proyecto para que lo revisemos. Los dejé en Dropbox por si acaso, para que los vean ustedes después. Estos son los términos técnicos de referencia que nosotros armamos como municipalidad, ¿ya? Yo como técnico de la municipalidad, armamos para licitar este estudio. Entonces, lo primero que yo digo, ¿cierto? Yo aquí le entrego a los consultores que van a revisar esta licitación, con esto yo les digo cuál es el proyecto que necesito, cuál es el problema que hay, le cuento la historia del proyecto y qué es lo que necesito que él me entregue como producto. ¿Ya? Tengo estos términos técnicos de referencia, le hablo generalidades como la ubicación y cuáles son los objetivos. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que estoy pidiendo? Entonces, como bien dice ahí, la Municipalidad de San Clemente, a fin de obtener los antecedentes necesarios para postulación a etapas de obras, ¿cierto?, ha dispuesto a licitar el estudio de diseño de las obras. O sea, yo aquí estoy diseñando, o sea, estoy postulando la licitación del diseño de las obras, para que me entreguen ellos un producto, tal que con ese producto yo después licite la ejecución de las obras. ¿Ok? No sé si queda claro este proceso, que son dos etapas. No sé si hay alguna duda. O Consulta, sea, chiquillos. al fin y al cabo esto era pedir como la postulación solamente, po, y ahí ellos lo aprobaban o no. No, no, no. Estos términos técnicos de referencia son para licitar el diseño de ingeniería. Aquí este es el proyecto que yo le presenté a la Subdere. Y la Subdere me aprobó este proyecto y me aprobó la plata que le pedí. Y con esa plata y estos términos técnicos de referencia, yo voy a licitar el diseño. Y las empresas que lo revisen, todos los consultores que hay disponibles, lo van a revisar y van a decir, ah, mira, este proyecto consiste en esto, pasa esto y quieren esto. Ah, ya. Este es el antecedente técnico de lo que yo le estoy pidiendo al consultor. Y el consultor va a postular a la licitación y si se lo adjudica, él va a tener que ceñirse al pie de la letra de este término técnico de referencia para entregar los productos que yo le estoy solicitando. Yo no le puedo pedir nada fuera de lo que está en este papel. Y él no me puede entregar nada menos de lo que hay en este papel. No sé si queda claro. Aquí hay una serie de responsabilidades, ¿cierto?, que se le dan al consultor. Y aquí están las etapas que conllevan a este estudio. ¿Qué es lo que yo quiero que haga el consultor? Este estudio va a consistir en 3 etapas, 2 de estudio y una de proyecto. La primera etapa es la etapa de catastro. Como este es un proyecto que ya se ejecutó, bien, mal, se ejecutó en un cierto porcentaje, no se ejecutó completamente, porque de hecho no se alcanzaron a pagar todos los estados de pago de este proyecto, obviamente, porque no alcanzó a ejecutarse en un 100%. Necesito hacer un catastro de ingeniería para poder evaluar en qué estado está lo que se alcanzó a ejecutar. Si está bien, si está mal, qué falló. Chicos, ¿me dan un segundito? Vengo al tiro, por favor. 2 minutitos, que tengo que ir a buscar algo. Disculpen.
Ya, chicos, disculpe que tuve que salir rápido a buscar algo. Perdón. Lo primero que necesito entonces es, como parte del consultor, lo que yo le estoy a él contratando, es que me haga un catastro de ingeniería para que él me diga, me concluya, en función de un informe final que él me va a entregar, en qué estado está el proyecto que se alcanzó a construir en el año 2010. ¿Ya? El 90 y algo, 50%, 100 o 80% de lo que se construyó, no sé cuánto se construyó, yo solo sé que se ejecutó una cierta cantidad de obras, desconozco cuánto, desconozco en qué estado está, necesito que usted, consultor, me lo diga. Entonces, acá dice el detalle: cantidad de procesos realizados, previa aprobación por parte de la unidad técnica de un informe completo y detallado que interprete claramente el estado de las obras de lo ejecutado el año 2010. Esta licitación yo la hice el año 2015. Por lo tanto, ya habían pasado 5 años y un terremoto entre medio. ¿Ya? Se deberá entregar memorias, planillas de cálculo, registros de ensayos, certificaciones cuando corresponda, permisos y autorizaciones que interfieran en esta etapa, planimetría, que actualice las obras ejecutadas, etc. Yo le estoy pidiendo aquí que me entregue todos los antecedentes de lo que se alcanzó a ejecutar, en qué estado se alcanzó a ejecutar, y que me haga un catastro, al fin y al cabo. ¿Ya? Que me diga qué pasó con la ejecución del año 2010. Ahora, esta etapa conlleva a una serie, porque se ve acá súper sencillo, o sea, si lo ven hay, no sé, un pequeño párrafo que te dice: necesito hacer un catastro de ingeniería, pero esta pega es gigantesca. Es mucho trabajo, porque conlleva a que, para hacer ustedes un catastro de ingeniería, no sé si ustedes alguna vez han estado realizando ensayos en laboratorio, en alguna de las asignaturas, imagino que en mecánica de suelo han ensayado algunas cosas. Es súper complejo, porque ustedes tienen que meterse a una obra ya ejecutada para determinar en qué estado está. Entonces hay una serie de protocolos para evaluar cada una de las obras que conforman este sistema. Por un lado hay que revisar los colectores, por otro lado hay que revisar la impulsión, hay que revisar las cámaras, hay que revisar las plantas que se ejecutaron, tanto las de elevadoras como las plantas de tratamiento. ¿Me van siguiendo? Entonces, cada uno de esas infraestructuras que conforman este sistema de alcantarillado tiene que ser revisado, evaluado. Y eso todo tiene un protocolo, ¿ya? Que generan finalmente un informe que se denomina catastro de ingeniería. ¿Cómo es un catastro de ingeniería? Vamos a ir más abajo, antes de pasar a las otras dos etapas, vamos a ir al detalle del catastro de ingeniería. Catastro, alcantarillado. En desarrollo del presente estudio se deben considerar como mínimo las siguientes normas y disposiciones según corresponda. Todas estas normas son las que entregan el protocolo para poder hacer este catastro. ¿Ya? Algo que me había faltado también, aparte de la infraestructura hidráulica, por así decirlo, está también la eléctrica. Hay que ver en qué estado están las instalaciones de eléctrica, ¿cierto? Los tableros, la red eléctrica. ¿Ya? Y acá ya entra el detalle, como partidas, de cada una de las cosas que hay que hacer. 1.1. Levantamiento topográfico que permita verificar replanteo y pendientes de tramos existentes de colectores y verificación con pendientes de proyecto. Lo que quiere decir esto es que, como parte del proyecto, como parte del catastro, lo que requiero, que otra vez se va a pegar, otra vez se pegó. Es que si en el diseño el ingeniero me dijo: este colector va así,
esta es la cota 101,3 y esta es la cota 100,6. Lo que quiere decir esa partida es que efectivamente lo que se construyó haya sido un colector que parte en la cota 101,3 y termina en la cota 100,6. Y no me haya construido un colector así, por ejemplo, donde me cambió la pendiente. O me haya construido un colector así, a contrapendiente. ¿Me van siguiendo? O sea, lo que quiere decir esta partida, levantamiento topográfico que permita verificar replanteo y pendientes de tramos existentes, lo que se construyó, de colectores y verificación con pendientes de proyecto, lo que se diseñó. O sea, hay que verificar que lo que se construyó estaba en concordancia con lo que se diseñó. ¿Por qué creen ustedes que es relevante para la municipalidad saber si es que lo que se ejecutó estaba en concordancia con lo que se diseñó? Si a esta altura la empresa ya se había ido, ya la empresa ya, nosotros íbamos a hacerlo con otras empresas. ¿Por qué creen ustedes que es importante que nosotros sepamos eso? Para la revisión de los fondos de los proyectos. ¿Por qué? Porque si no se cumple con lo estandarizado, puede haber malversación de fondos o alguna otra cosa. ¿Para dónde lleva eso entonces? ¿Para dónde cree usted que lleva esto? Si es que la empresa ejecutó bien el proyecto según lo que decía el diseño. ¿Los estados de pago? Es que los estados de pago no, pues ya no existen, pues si la empresa ya se fue. Pues. Yo aquí estoy viendo, estoy revisando que lo que se construyó haya sido acorde a lo que se diseñó en su oportunidad. Que lo que se construyó en 2010 era acorde a lo que se diseñó en 2006. Eso es lo que estoy revisando. Eso estoy pidiendo ahora en el año 2015 a la empresa, que se va a adjudicar este diseño, este estudio. ¿Por incumplimiento de contrato, profe? Ya. ¿Y para dónde me lleva eso? ¿En ¿La un caso garantía? extremo o a juicio? A la garantía, al juicio de la garantía. Exacto. Hay garantías que me dejó esta empresa, Monteverde, hay garantías que me dejó de correcta ejecución, que es una de las garantías que te pide el servicio público. Cuando ustedes participen de una licitación, a ustedes les van a pedir 3 garantías. Una garantía es seriedad de la oferta, o sea que ustedes van a presentar una oferta. Ustedes van a leer esta licitación en el mercado público y van a decir, está interesante, quiero participar. Y para poder participar, ustedes tienen que dejar una garantía. O sea que ustedes van a participar de la licitación. Después que ustedes adjudican, el que adjudique, porque va a adjudicar solo uno, el que adjudique va a reemplazar esa boleta de seriedad de la oferta por una boleta de correcta ejecución. Perdón, por una boleta de fiel cumplimiento del contrato. O sea, ustedes llegan a un contrato y generalmente esa boleta entre un 5 y un 10% del monto total del contrato y se deja la garantía en la municipalidad y se tome. Si yo no cumplo, cóbreme el 10% o el 5% que es esta garantía. Y cuando terminan de ejecutar el proyecto, un año después, generalmente, puede ser 6 meses, depende de la magnitud de la obra, puede ser 6 meses, un año, 18 meses, ustedes reemplazan, cuando terminan de ejecutar, reemplazan la boleta de fiel cumplimiento del contrato, como el contrato ya se terminó, porque ya entregaron el proyecto, la reemplazan por una boleta de correcta ejecución de las obras, que también es un 5 o 10% del contrato. Y eso sirve para, en el caso de que el proyecto tenga un problema, posterior a que ustedes se fue la empresa que ejecutó esto, si hay algún problema, yo a ustedes los pueda llamar y ustedes me lo vengan a reparar. Y si no me lo vienen a reparar, yo cobro la garantía de correcta ejecución. Ahora bien, como este contrato nunca llegó a término, las boletas que estaban en la municipalidad eran las boletas de fiel cumplimiento del contrato. Por lo tanto, había una demanda de por medio, porque obviamente en un proyecto de total, creo que eran como 4.000 millones de pesos estos dos proyectos en total, estamos hablando de una boleta de garantía que sumaban 400 millones. Por lo tanto, la municipalidad se quería quedar con esas boletas porque Monteverde, la empresa que ejecutó el proyecto, no cumplió. Entonces había un litigio legal. Entonces a mí con este puro antecedente, de uno de los tantos antecedentes que tiene el catastro de ingeniería, me sirve para decir, ¿sabe qué? Esta empresa ni siquiera ejecutó el proyecto como decía el diseño. Lo ejecutó mal. Me sirve como antecedente para la demanda que tengo con la empresa. Bien, chiquillos. Dentro de este mismo punto, te explica
¿Cómo tienes que hacer la pega del levantamiento topográfico? Se deberá realizar un levantamiento topográfico del área del proyecto con indicación de elevaciones que permitan dibujar las curvas de nivel a 1 metro. El levantamiento debe permitir ubicar casas, atraviesos, caminos, carreteras, canales, quebradas, líneas eléctricas, transformadores, postas, escuelas, edificios públicos, líneas, todo. Todo lo que tenga que llevar un plano que identifique a la zona, al sector donde está ejecutado el proyecto. ¿Ya? Las nivelaciones, materialización de los puntos de referencia, cómo hacer los puntos de referencia, que en este caso es un punto de referencia cada 500 metros, porque eso es lo que te pide vialidad. Cuando uno hace el proyecto de paralelismo y atravieso que va a vialidad, ellos te exigen que tengas un punto de referencia cada 500 metros. Entonces yo inmediatamente digo, dentro de mis términos de referencia, hagamos un punto de referencia cada 500 metros. O sea, como obvio, pues ahí matamos al tiro el tema de vialidad. Después no voy a tener que hacer otra topografía porque me equivoqué en poner los puntos en decirles cada qué distancia tienen que estar los puntos de referencia. ¿Cómo tiene que ser el informe topográfico? Para cada colector entre cámara y cámara se deberá realizar un estudio topográfico en el cual se entregarán los siguientes resultados: planas de planta detallado con sectores y puntos de referencia topográficos, etc. Esto es todo, no me voy a meter mucho en esto, les pido que lo lean después con tranquilidad, que le echen una mirada, ¿ya? Para que entiendan en qué consiste, cuáles son las exigencias que se les pide, porque de hecho esto es lo que ustedes alguna vez van a tener que realizar cuando estén trabajando, ¿ya? Ustedes van a participar como consultores o como contratistas, que no es muy distinto de esto. Entonces, mírenlo para que ya vayan interiorizándose y ojalá que vayan haciéndoles dudas para que me la hagan ahora, ¿ya? En este curso. Y todo eso es esta partida 1.1. Partida 1.2. Retiro de agua y residuos en colectores, impulsiones y cámaras existentes. Este retiro de agua es con camión limpia fosa. Se va a succionar el agua, se va a succionar todo lo que genera embanque dentro del tramo de colector o dentro de la impulsión y en las cámaras, para después poder analizarlas limpias, ¿ya? ¿Cómo analizo yo estas cámaras, estos colectores, estas impulsiones? Los colectores se analizan a través de la prueba de luz y otras pruebas más. ¿Cómo es la prueba de luz? La prueba de luz se realizará en todos los tramos de colector según la norma 3191. Busquemos la norma 3191. A ver si es que la tengo. No sé si la tengo, la verdad. Denme un segundito, que no estaba preparado con esto. Aquí están las normas 3191. No la tengo. A ver si la pillo en internet. Norma. Ahí está, en internet, pero me parece que no me deja verla todo esto, me la borra después, porque con eso me obliga a bajarla, ¿no? Ah, no, sí está. Ya, la norma 3191. Sistema de tuberías para recolección de aguas residuales. Parte 1, instalación y pruebas en obra. Entonces aquí está el protocolo del que yo les hablo, ¿ya? En esta norma. Tiene que estar aquí las pruebas de luz. Zanja, encamado, montaje, relleno, verificación. Aquí están las pruebas de hermeticidad, que son parte de las pruebas que se les tiene que hacer a las cámaras. La prueba de luz. No. Prueba de luz, aquí está, prueba de luz. Esta prueba de luz permite verificar la correcta alineación de las tuberías del tramo. Obviamente, los tramos de colector tienen que ser rectos, ¿ya? Entonces me sirve la prueba de luz para identificar de que efectivamente está recto el tramo de tubería. Antes de efectuar esta prueba se debe lavar el tramo con agua, que es lo que se hizo, ¿cierto? Que era la partida 1.2, ¿cierto? Retiro de agua y residuos en colectores, impulsión y cámara existente. Para esta prueba se utiliza una linterna y un espejo. Para su ejecución deben participar 2 personas, una en cada cámara. Una se ubica en el extremo aguas arriba del colector y con una linterna ilumina el orificio de la tubería
La otra persona se ubica en el extremo aguas abajo del colector y observa el reflejo de la luz de la linterna, que se debe proyectar en el espejo en forma circular. La prueba se considera satisfactoria si la proyección de la luz en el espejo es circular. En caso que no se obtenga una proyección circular, se considera que la alineación de las tuberías no cumple, por lo tanto, se descarta que está y se dice que está mala. El no cumplimiento se puede deber a los defectos siguientes: asentamiento de las tuberías en el tramo. En este caso no hay proyección de luz en el espejo, rotura de la tubería, instalación defectuosa de la tubería, encamado defectuoso. Entonces, ¿cómo es el informe de catastro? Aquí está el informe de catastro de esta consultoría que se hizo el año 2015. Como se fijan, en el índice de contenido, el índice, el 1.1, está tal cual como lo que se pidió en los términos técnicos de referencia. El 1.2 y el 1.3. Vamos a la prueba de luz de colectores, página 38. Ahí está la metodología, que viene según la norma 3191. Esto es una inspección televisiva, donde se mete una cámara a través de los colectores para hacer una primera inspección y ver en qué estado están los colectores en su interior, ¿ya? Como ven, se ve la luz al final del túnel ahí, ¿cierto? Que es el otro tramo la otra punta del colector, digamos. Se mete una persona por la cámara con un espejo, ahí está el espejito en la mano del hombre, ¿cierto? Y en la otra cámara se mete una persona con una linterna. Perfil longitudinal colector. A ver si pillamos aquí algo rápido. No, no pillé. Cámaras, inspección, público, aguas servidas. A ver si con esto... Imágenes. Y quiero ver un perfil longitudinal para que vean que una persona se mete aguas arriba y la otra aguas abajo. Aquí. Oh, qué lento está esta cosa. No era un video. Ya, bueno. Pero eso, en una cámara de inspección se mete una persona aguas abajo con un espejo y en la cámara de inspección de aguas arriba se mete otra persona con una linterna. Entonces alumbra por la linterna a través del colector, ¿cierto? Y tiene que reflejarse en forma circular en el espejo. Entonces los resultados, está acá. Se va haciendo este proceso cámara, tramo por tramo de colector. O sea, se va metiendo a las cámaras, a las ciento y tantas cámaras que hay, se van metiendo los viejos y van haciendo la prueba, ven la proyección y si la proyección es circular, cumple. Y con eso se puede, después se determina cuántos metros de colector cumple, cuántos metros no cumple. Por ejemplo, aquí se determinó que el 76% de los colectores inspeccionados cumplen y el 24% no cumple. ¿Qué me lleva a concluir eso? ¿Qué podría yo en primera instancia decir a partir de esto? Si yo después voy a ejecutar un nuevo proyecto, ¿qué podría decir yo con eso, con ese resultado? ¿Qué creen ustedes que podría decir yo? La calidad de los trabajos que se entregan. Pero llévelo un poquito más allá. Yo después voy a ejecutar otro proyecto, un proyecto nuevo, ¿cierto? Pero si yo digo, ¿sabéis que hay un 74%, 76% de los colectores que cumplen? Entonces, ¿qué podría decir yo en función de eso? Yo como... Es que para realizar el nuevo proyecto hay que reparar los anteriores, los que no cumplen. O reemplazarlos, ¿cierto? Entonces, mi proyecto nuevo, el que yo voy a hacer ahora, puedo considerar que tengo un 76% de colectores que están buenos. Entonces, no es necesario que haga un proyecto 100% nuevo. ¿Estamos? Eso es lo que yo puedo concluir inmediatamente de esta prueba de luz. Pero no es la única prueba que se le hace a los colectores. 1.4. Pruebas de hermeticidad de colectores existentes e impulsiones existentes.
Esto es re interesante porque lo que hace esto es que, oh, ya, no sé por qué esta cuestión se echa siempre a perder. Tengo que salir todas las veces. Ahora viene la prueba de hermeticidad. Y la prueba de hermeticidad lo que hace es que yo, perfecto, tengo mi cámara aquí, tengo mi otra cámara acá, y tengo mi colector que une ambas cámaras. Uy, qué horrible eso. ¿Cierto? Y tengo mi tramito de colector aquí que une ambas cámaras. La prueba de hermeticidad lo que hace es que yo instalo un tapón aquí, un tapón que es generalmente un tapón de mortero, cosa de que no permita la salida de agua desde este tramo colector. Con un camión hidrojet, ¿cierto? Meto una manguerita aquí y lleno de agua este tramo de colector. Le voy a cambiar el color. Lo lleno de agua el colector. ¿Ya? Cuando lo lleno de agua, instalo un tapón acá, saco mi camión, ¿cierto? Hidrojet, instalo mi taponcito acá y le hago una apertura a ese tapón, un pequeño orificio, cosa de conectar una manguera que va a un tambor lleno de agua y que está a una altura de 2 metros. Supongamos que este es el nivel, aquí está la tapa, ¿cierto? Aquí están las tapitas. Este es el nivel del terreno natural. Ahí está la tapita, o lo que se le llama en este caso la cota de cámara, ¿ya? A una altura de 2 metros sobre el nivel del suelo. Entonces, obviamente, al estar 2 metros sobre el nivel del suelo, va a ejercer presión acá. Y va a empezar a meterse el agua de este tambor, de este tarrito, que generalmente son estos tarros de pintura grandes, ¿ya? Los galones de pintura. Entonces, cuando ya está lleno el tubo, obviamente, el agua no debería entrar, pues. Y esto debería estabilizarse, ese nivel. Nivel estable. Pero si yo lo dejo, tengo que dejarlo una cierta cantidad de minutos. Y si yo me doy cuenta que en esa cierta cantidad de minutos este nivel desciende, significa que en algún punto de este colector puede estar roto. Y al estar roto, obviamente, el agua va a empezar a infiltrar al suelo. Filtración. Va a empezar a infiltrar al suelo. Y por ende, va a empezar a bajar el nivel en este tarrito. Y es por eso se le llama prueba de hermeticidad, porque lo que hace es probar que el colector sea hermético. ¿Ya? Aquí, como pueden ver, esto se hizo en una impulsión. Se corta la impulsión y se instala el tapón. ¿Ya? Que está ahí. Fíjense que ahí está el taponcito que se hace con mortero. Ahí está el tarrito que le digo yo, que en este caso es un tarro de clon, y se empieza a llenar con agua. Esto jamás estaba a 2 metros sobre el nivel del suelo, pero bueno, así se hizo. Y dentro de la cámara se instaló y se probó lo que yo les dije. ¿Ya? Aquí está el protocolo para hacer cómo se hizo la prueba de hermeticidad entre cada tramo de colector. Se anotan las cámaras, ¿cierto? Donde está ubicado, y se va entregando toda la información acá. El resultado, ¿cierto?, es que entre el tramo, entre la cámara 40 y 39, se hizo con fecha tanto, la longitud del tramo de colector es 120 metros, diámetro 200 milímetros, hay 2 UD conectadas a ese tramo, 2 uniones domiciliarias y 2 casas conectadas, ¿ya?
el resultado de la prueba es que bajó 1 centímetro por minuto. Por lo tanto, no cumple. ¿Por qué? Porque estaban filtrando agua al suelo. Y este protocolo también tiene un tiempo asociado, que no sé si está aquí especificado cuánto es el tiempo. Acá está. La particularidad de este proyecto es que son los... Ah, no, nada que ver. Perdón. El nivel de agua para la prueba se fijó para que cumpliera con una presión mínima de 2 metros columna de agua, que no está a 2 metros columna de agua, sobre la clave de la tubería. Ah, sobre la clave de la tubería, pensé que era sobre el nivel del suelo. Perdón, son 2 metros sobre la clave de la tubería. O sea, son 2 metros de presión dentro de la tubería. Se consideró satisfactoria si no existen pérdidas de agua en el tramo durante 30 minutos. O sea, el nivel de este tarrito, cuando empieza la prueba, no puede bajar ni medio centímetro durante esos 30 minutos. Entonces, al hacer ese análisis entre cada par de cámaras, ¿cierto?, se fue determinando de que los tramos no cumplían. Y de todos esos tramos, solamente el 4% cumple. Por lo tanto, el antecedente para la prueba de luz anterior ya no me sirve. Porque yo decía que tenía el 76% de los colectores que cumplían la prueba de luz, pero ahora tengo solamente el 4% de colectores que cumplen con la prueba de hermeticidad. ¿Y por qué es importante la prueba de hermeticidad? ¿Por qué creen ustedes que es importante? ¿Por qué es más importante que la de luz incluso? Porque por ahí pasan aguas servidas que si se filtran si pasan a lo que es tierra, puede hacer algo, traen contaminación. Contamina. Contamina. Eso, ¿cierto? Estoy contaminando. Esto me demuestra, la prueba de hermeticidad, que si baja el nivel del agua, después cuando esto sea aguas servidas, ese nivel de agua se va a infiltrar en el suelo. Que en realidad se llama filtración, ¿eh? Aquí hay un error. Es filtración. La infiltración es cuando es para adentro el tubo. Filtración es hacia afuera. Se va a filtrar al subsuelo agua contaminada. Por eso es tan relevante esta prueba. Y por eso es importante decir que solamente el 4% cumple. Porque significa que prácticamente el 100% de mis colectores están malos. No me sirven. ¿Dónde están las posibles fallas? Puede ser que esté roto en alguna parte. Puede ser que a lo mejor las uniones entre colector y cámara estén mal. Pero generalmente es por rotura del colector. Lo dejamos hasta acá. ¿Hay alguna duda? ¿Consulta? ¿O quedamos hasta Profe, aquí? en Diga. simples palabras, ¿podría explicar de nuevo lo que eran los términos técnicos de referencia en general? Los términos técnicos de referencia los hace el mandante, la municipalidad en este caso. Y el término técnico de referencia, la utilidad que tiene es que es toda la relación, más que la relación, es como todo la exigencia técnica, el producto que yo le estoy pidiendo como mandante al consultor. Es todo lo que yo necesito que él haga. Y él, cuando adjudique y se ponga a hacer este diseño, este estudio primero y después diseño, él va a tener que hacerlo al pie de la letra de lo que dice ese documento. Eso es lo que yo le estoy diciendo que haga, esto, tome. Lo que yo necesito es que usted me haga esto, y todo eso está plasmado en los términos técnicos de referencia. Entonces, es el documento técnico, ¿cierto?, que asocia el producto que yo le estoy pidiendo al consultor que desarrolle. Es eso. Y en ese documento va todo el detalle de cómo tiene que hacer las cosas, a qué norma tiene que irse, cómo tiene que hacer esto, cómo tiene que hacer esto otro. Entonces, cuando lea el término de referencia, él va a decir, ah, ya, mira, la prueba de luz de colectores. ¿Cuántos metros colectores son? Son como 15.000 metros colectores. ¿Qué necesito hacer para la prueba de luz? Necesito tener 2 viejos, que se metan uno en cada cámara, tengo que tener una linterna, un espejo y listo. ¿Cuánto vale ese metro lineal? 5.000 pesos. Ahí viene el análisis de precio unitario del que está participando en la licitación. Pues él dice, ah, ya tengo dos maestros, más o menos van a estar trabajando en esto unos 5 días, ¿cuánto es el sueldo de ellos? Tengo que transportarlo, tengo que darles comida, y ahí viene todo el análisis del APU, ¿cierto?, del precio unitario. Y él digo, ya, perfecto, mi costo para esa partida es de 5.000 pesos el metro lineal. ¿Cuántos metros lineales son? Como 15.000. 5.000 pesos por 15.000 metros lineales, ese es el costo total de esa partida. Después tengo que hacer la prueba de estanquidad. La prueba de estanquidad ya vieron que la estoy llenando con un camión. ¿Cierto? Ahí, esta persona tiene ahí la manguera de un camión hidrojet para poder llenar este tarro.
Entonces ya, un camino hidrojet, ¿cuánto cuesta el camino hidrojet diario? A mí me cuesta 350 lucas. ¿Cuánto necesito que este hombre esté ahí haciendo los tapones, esté conectando esto y haciendo la prueba? Me cuesta tanto. ¿Cuántos días tiene que estar? Tiene que estar 20 días, ya, perfecto. Entonces vale 10.000 pesos el día. O el metro lineal, perdón. Multiplico los 15.000 metros por los 10.000 pesos metro lineal y así voy armando el presupuesto. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, el presupuesto. Esos son los términos técnicos de referencia. Vale, ¿Ya? profe. Y eso está todo en la etapa de catastro. Lean la etapa de catastro, ¿ya? Y analicen el informe de catastro que entregó la empresa consultora. Los dos ya los tienen a disposición en la carpeta Dropbox. ¿Alguna otra duda o lo dejamos hasta acá, muchachos? Si no hay más dudas, entonces, quedamos hasta acá. Gracias a todos. Tienen a disposición en Dropbox todo. Cualquier cosa, lo pueden dejar como mensaje en el chat si quieren. Cualquier duda o lo que sea. Ya, profesor, gracias. Hasta luego, gracias a todos. Chao, profe. Chao, gracias. Vale, profe, que Chao, estén bien, profe. chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.